Hola mi gente, soy Luis Columna, director del canal Radar Político, y quiero compartir con ustedes una opinión muy importante sobre el tema número uno actualmente en la comunidad internacional, que es la crisis ucraniano-rusa. Yo quería compartir con la colectividad, con todos ustedes, las causas que han dado origen a este conflicto. Igualmente analizar la situación que ha movido la inversión rusa en ese país, en Ucrania, analizar la situación del papel que juega la Unión Europea en consecuencia, así como también las circunstancias internas dentro de las Naciones Unidas, y finalmente hacer un breve recuento sobre las consecuencias y posiblemente soluciones de este conflicto. Para poder entender la situación real que está sucediendo actualmente en Ucrania, tenemos que hacer un preámbulo histórico concerniente a, por ejemplo, al año 1945, cuando se funda las Naciones Unidas. Inmediatamente se funda las Naciones Unidas, se crea con la situación que está actualmente, con un sistema multipolar, Estados Unidos y su bloque occidental, y del otro lado la Rusia con el bloque soviético. Sucede que entre 1945 hasta el año 1991, que es cuando se disuelve la UR, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el bloque soviético, con aquella llamada perestroika de su último líder, Mikhail Gorbachev. 2 años antes había caído el muro de Berlín. Pero ese periodo, entre 1945 a 1991, es lo que se conoce como la Guerra Fría. La Guerra Fría, y su símbolo número uno fue la separación de Alemania en dos mitades. Ustedes saben que la derrota de Adolf Hitler en aquella época, cuando finalmente terminó quitándose la vida, obedeció a que las tropas rusas llegaron prácticamente hasta su última, hasta el búnker donde él estaba prácticamente ya secuestrado por sí mismo. Hasta entonces Estados Unidos y Rusia eran aliados porque tenían un enemigo común. Una vez eliminada esa amenaza, pues cada uno, los dos bloques se subdividieron como natural, y Rusia se quedó con la Alemania del Este y Estados Unidos con la Alemania occidental. Lo que significó que eran un país dividido en dos repúblicas con dos sistemas distintos. El bloque común, encabezado por la Unión Soviética, y por otro lado la economía de mercado liderada por los Estados Unidos. Pues bien, ¿cómo llegamos a donde estamos actualmente? Sucede que cuando se divide finalmente o se desintegra la Unión Soviética en el año 91, la OTAN, que es lo que se llama la Organización de Tratado Norte, es decir, la Alianza Atlántica, Organización de Tratado Atlántico Norte, está compuesta por dos países de América, que son Canadá y Estados Unidos, y todo lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En principio eran apenas, creo que 14 países. Para entonces a Gorbachev se le dio la garantía de que esta alianza atlántica liderada por Estados Unidos no iba a extenderse hacia Europa del Este, sabiendo o sobre la base de que la desintegración de la URSS creaba al mismo tiempo una cantidad de países que habían reclamado su concepto de soberanía, de autodeterminación. La autodeterminación y la soberanía de un país le garantiza como sujeto del derecho internacional toda la prerrogativa para firmar pactos y hacer lo que crea dentro de su soberanía, dentro de su territorio. Pues bien, tenemos también lo que se llaman áreas de influencia geopolítica. La geopolítica es la parte de la ciencia que implica la importancia de un país dependiendo de su ubicación geográfica. Es decir, para poner un ejemplo, República Dominicana tiene una importancia geográfica y estratégica, y geopolítica también, porque está en el Caribe como frontera imperial. Es decir, Estados Unidos, dentro de su hegemonía, tiene dentro de lo que se llama su área de influencia básicamente a toda América Latina, o prácticamente el continente completo, a través de aquella llamada política Monroe, América para los americanos. Es decir, ninguna potencia extranjera
eh, como China actualmente, que es una potencia comercial, o como Rusia, que es una potencia militar, podrá jamás tener en el continente americano la influencia que tiene tan siquiera los Estados Unidos, ningún 50%, porque Estados Unidos no se lo permitiría porque es su área de influencia. Lo mismo pasa con Rusia, también pasa con China y así con cada uno de los países que son hoy miembros permanentes de lo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo funciona las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tiene, por ejemplo, dos áreas fundamentales, que es la Asamblea General, que es donde cada país, que actualmente son 191, 193, esos 193 países son los que hoy conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego tenemos más arriba el Consejo de Seguridad, que está compuesto por 21. De esos 21 hay 5 que son permanentes. Los otros 17 van rotándose 2 años cada uno. Es decir, estos 5 no permanentes son básicamente aquellos países que salieron vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes? En primer lugar, Estados Unidos y Rusia. Luego, China, como representación del bloque asiático. Y por Europa Central, o en este caso Europa Occidental, los dos países victoriosos, que fueron Francia e Inglaterra, que junto con Estados Unidos conformaron la Triple Entente, que derrotó en este caso a Mussolini en Italia, a Hitler en Alemania y al emperador Hirohito en Japón, quien a su vez intentó adueñarse del territorio chino en aquella época. Bueno, este preámbulo es para más o menos entender lo que está pasando con Ucrania. Cuando se dividió aquel entonces la Unión Soviética, Ucrania recibió de parte del presidente, del líder histórico ruso, la encomienda de mantener una Ucrania unida, en el sentido de que, a modo de sugerencia, el pueblo ucraniano tiene una composición social muy compleja, es decir, que hay varios núcleos de población que son pro-ruso y hay otra parte que son pro-occidental. ¿Qué sucede? Que entre el año 2015, 2014, ustedes saben lo que sucedió con la península de Crimea. La Unión Europea, que es un bloque común, intentó, a solicitud del gobierno ucraniano, de llegar a un acuerdo para su integración como tal, como uno de los países miembros de la Unión Europea, que no es lo mismo decir que la OTAN. Aunque hay países que pertenecen a la OTAN y no son de la Unión Europea, y hay países de la Unión Europea que no están dentro de la OTAN, con salvas excepciones. ¿Qué sucede? Que para aquel entonces el presidente prorruso, no recuerdo su nombre con exactitud, estableció el presidente prorruso estableció un referéndum. Ese referéndum fue ganado abrumadoramente como pro-occidental para que Ucrania entrara a la Unión Europea. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el presidente declaró que no iba a acatar el veredicto y terminó prácticamente huyendo a Rusia, acosado por lo que se puede decir desde el bloque ruso un golpe de Estado. ¿Qué sucede? Que a partir de ese momento ya también se venía gestando internamente en Ucrania un conflicto en la región la región del Donbass, que es una región del este ucraniano, colindante con Rusia, donde la mayoría de la población hablan ruso y tienen cultura en eso con Rusia. Allí hay dos repúblicas separatistas que son las que Putin acaba de reconocer automáticamente como país, que es la región de Donetsk y la de Lugansk. Esas regiones, el gobierno ucraniano le había declarado separatistas, al mismo tiempo reverdes. ¿Qué sucede? Que como la comunidad internacional veía eso como un conflicto interno dentro de un país, hasta ahora que Rusia ha irrumpido con esta situación, la mayoría de la comunidad extranjera, de la comunidad internacional, incluyendo las grandes cadenas de televisión, no hablaban de este conflicto. Sin embargo, este conflicto está ocurriendo desde el año 2014. ¿Qué sucede? A consecuencia de eso se firmó lo que se llamaba el Acuerdo de Minsk. Minsk es la ciudad bielorrusa de Georgia. En esta ciudad, entre el 2014 y el 2015, se llegó a un acuerdo entre los presidentes francés de entonces, el presidente François Hollande,
igualmente el presidente ruso, el actual Vladimir Putin, y la canciller alemán Angela Merkel, anterior, y el presidente Polaski de entonces de Ucrania. Entre ellos se acordó que se iba a buscar la manera para resolver este problema interno de Ucrania, porque está dentro también del área de influencia, como lo acabo de decir, en la región, dentro de la influencia soviética, o soviética no, es rusa en este caso. ¿Por qué sucede? Ocurrió que la situación se decompuso y el gobierno actual ucraniano pues ha estado operando según informaciones que ha dado el gobierno ruso de una manera inaceptable con esas regiones. De repente Vladimir Putin dice que han habido desde el 2014 hasta la fecha casi 15.000, 14.000 y tantas personas muertas y que el mundo occidental ha hecho caso omiso de esa situación. Eso es un dato que hay que verificar, lo que tenemos todos que ponernos de acuerdo en eso. Pues bien, ¿dónde está la situación actualmente? ¿Y qué motivó esto? Que finalmente, ustedes saben lo que son lo que se llama la situación geoestratégica. China, por ejemplo, es una potencia comercial, pero no es una potencia mundial. Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia mundial. Pero Estados Unidos es una potencia mundial porque reúne las tres causas, los tres elementos que conforman lo que es el país líder del mundo. Tiene un gran ejército, tiene un poder militar, que es lo mismo que un gran ejército, tiene un gran territorio y además de eso también es una potencia comercial. Entonces, la unión de Rusia y China es lo que Estados Unidos tiene en conjunto, pero que a igual de manera separada están compitiendo con Estados Unidos. ¿Qué te indica esto? Que el poderío militar que tiene Rusia en algunos aspectos es superior al de Estados Unidos. En algunos aspectos, no quiero decir que Rusia sea militarmente más poderosa que Estados Unidos, pero es evidente que tienen que evitar un choque entre ellas porque eso significaría automáticamente el fin de la humanidad. Entre Rusia y Estados Unidos tienen 25 veces mil la capacidad de autodestrucción del mundo, precisamente por su capacidad nuclear de autodestrucción. ¿Qué te indica esto? Que cada uno de ellos se cuida. Ustedes recordaron un episodio que se llama la Guerra de los Misiles. Eso se dio cuando todavía en plena Guerra Fría la Unión Soviética intentó llevar unos misiles nucleares a Cuba y Estados Unidos se dio cuenta y eso obligó a una renegociación para que los misiles que estaban entrando vía submarina por el Caribe y luego por barco fueran devueltos a territorio ruso. Pues pasa exactamente lo mismo. Estados Unidos, como es el líder de la OTAN, decir OTAN es decir prácticamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque es una organización atlántica, según su reglamento interno, cada país tiene que dar el 2% de su PBI, es decir, de su Producto Interno Bruto, para la financiación y la actualización del arsenal militar. Sucede que países como España, como Francia, Dinamarca, entre otros, no estaban aportando ni el 0,50%. España apenas estaba aportando el 0,16%. Fue cuando el expresidente norteamericano Donald Trump le reclamó que eso había que pararlo porque en teoría y en la práctica también Estados Unidos estaba pagando la seguridad de Europa. La respuesta que le dieron algunas naciones europeas a Trump es que es cierto que no estaban cumpliendo con ese requisito financiero, pero que a cambio ellos le estaban dando su territorio para que él pudiera operar como imperio en sus bases militares por toda la Unión Europea. España tiene 2 bases, Alemania tiene 3, Polonia tiene y así sucesivamente. Pues bien, por eso en la esencia la OTAN es Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que Ucrania en el momento geopolíticamente está ubicada entre lo que es hoy la Unión Europea y Rusia. Es decir, lo que el presidente ruso reclama, y según el acuerdo de Minsk, es que la OTAN cumpla con su garantía de no reforzar la seguridad de un país en contra de otro. Es decir, que si la Unión Europea, en este caso la OTAN, acepta o aceptase a Ucrania internamente como un miembro más, Estados Unidos
a través de su poderío militar, estaría autorizado a llegar hasta las propias narices de Rusia. Es decir, podía instalar aquel famoso escudo antimisil que quiere impedir para reducir la capacidad militar de Rusia, que es su enemigo histórico. Como ustedes entenderán, es un punto inaceptable para el presidente Putin, que ya lo ha manifestado, pero que además se quedó por escrito. Eso hay que cumplirlo. La OTAN no está cumpliendo, sobre la base de que si un país pide su adhesión, como libre y soberano lo es, ellos tienen el derecho de decirle que sí y así lo harán. Pero entiéndanse también otra cosa. Si en base a esa determinación, a ese derecho ciudadano o a ese derecho soberano, Venezuela, Nicaragua o, para ponerle otro punto, Cuba o México, cualquier país latinoamericano, para no estigmatizar a esos tres, decidiese que Rusia le instalara también misiles nucleares en su territorio, aún con su concepto de soberanía, Estados Unidos no lo va a permitir. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer el ejercicio mental para poder entender por qué el presidente Putin está actuando como lo está haciendo, y por eso tiene el apoyo de algunos países, entre los cuales acabo de mencionar, y también de otros que automáticamente que dicen simularmente estar neutral, pero que realmente también lo entienden. Por eso también internamente dentro de la Unión Europea no hay no termina de haber, aunque podamos ver que se están reuniendo para aplicar sanciones. Cada país de la Unión Europea también tiene una relación bilateral directamente con el Kremlin, y no creo que todos estén de acuerdo con, por ejemplo, llevar hasta las últimas consecuencias las sanciones que Estados Unidos y que la misma Unión Europea está intentando o han anunciado ya que van a aplicar a Rusia como castigo por lo que ellos entienden que ha sido una invasión del terreno ucraniano. Esas consecuencias directas, las últimas que hemos conocido, es la exclusión del sistema SWIFT, que es el código internacional para la transferencia bancaria, de conectar a Rusia sobre esa. Igualmente congelar las reservas exteriores de su banco central para que el rublo se caiga, y como consecuencia de eso haya inflación, y esta inflación degenere un descontento, posiblemente en un barrilito en la población rusa, y eso pueda terminar en reclamo en la calle, y que el presidente internamente Rusia se vea en la obligación de recular. Ese es el objetivo de esas medidas. Pero ya el presidente Putin ha dicho que están preparados para cualquier circunstancia. Es importante que Occidente también conozca cómo está conformada la Federación Rusa, su situación sociocultural, y que quizás no es la misma pedirle o impedirle a un ciudadano ruso que pueda viajar por la Unión Europea, o que pueda tener ciertas cosas, y a lo mejor no le hace falta porque dentro de la Federación Rusa ya lo tiene. O esperemos que Rusia no haga como hizo China, que una vez duró decenas de años aislada en su muralla china, aislándose. Pero que además esas consecuencias también tendrían un efecto boomerang, dado que la Unión Europea también depende de Rusia para poderse calentar. Es decir, el valor energético de Rusia para la Unión Europea es incalculable, y eso no se lo puede suministrar a Estados Unidos. Es decir, que hay mucha intríngulis en esta crisis, que de alguna manera la podemos ir explicando poco a poco para que usted y cualquier persona que quiera estar orientado sobre esta crisis sepa cómo se está manejando la situación. Vamos a esperar que la diplomacia vuelva a tener, en este caso, preponderancia en este esquema. Ya hemos visto posturas de acercamiento entre funcionarios de alto nivel de ambos países. El presidente Zelensky ha demostrado la voluntad de negociar, y Putin también. La garantía que exige Putin en este caso es que Ucrania se mantenga neutral, y también reclama de Estados Unidos y de la Unión Europea, que es la contraparte militar, de que se cumpla el acuerdo de Minsk. Les sugiero a todos ustedes que puedan investigar más a fondo, no se queden en esta información sobre lo que significa el acuerdo de Minsk, para que podamos entender cuáles fueron en este caso, cuáles fueron los puntos donde la Organización del Tratado Norte, la OTAN, liderada por Estados Unidos y por la Unión Europea, se comprometieron en cumplir,
y que son las que en este caso el presidente del Kremlin, el jefe del Estado ruso, Vladimir Putin, está reclamando que no se ha cumplido. Y en base a eso, ya sabemos lo que sucedió. Putin ha invadido, digámoslo de esa manera ya prácticamente dicha, a Ucrania, aunque él ha manifestado que su deseo no es quedarse con ese país, ni mucho menos anesárselo, como pasó con la provincia de Crimea, que es otra historia. Mucha gente entenderá que Crimea, se integró de manera irregular, pero eso también había que explicarlo, porque realmente allí se celebró un referéndum que por demás se sabía cuál iba a ser el resultado, porque el 80% de la península de Crimea y de su población siempre fue prorrusa. Pero en los momentos actuales el presidente Vladimir Putin reconoció como repúblicas a las regiones del Donetsk, en el Donbass, a la República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk. ¿Qué significa esto? ¿Que ellos son países ya? No, no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque eso ahora lleva un largo recorrido ante las Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional para que puedan ser reconocidos como países soberanos. Eso no es tan fácil. Actualmente tenemos ese problema con Taiwán. Anoche escuché decir en una locución que hizo el expresidente Leonel Fernández que China podía mediar en esta circunstancia, pero China al mismo tiempo está siendo objeto de observación del mundo porque entienden que su situación actualmente de neutral en el conflicto, aunque la gente entiende por debajo apoya a Rusia, podría ser que pudiera hacer un ejemplo para igualmente hacer lo propio según la comunidad internacional o algunas personas quizás no tan letradas o versadas en la materia con lo que es hoy Taiwán. Sin embargo, le puedo adelantar para un próximo análisis que eso es una tesis equivocada, porque Taiwán no es un país. Ucrania sí es un país. Entonces, en este caso, Putin está reconociendo como república separatista a dos regiones de Ucrania. Pero en este caso, Taiwán no es un país. Taiwán es territorio chino, solo que según el acuerdo que China firmó ante Naciones Unidas a la hora de que tanto Hong Kong como Taiwán le fueron de vuelta, es que habrá una sola China y dos sistemas. Es decir, estas dos regiones, tanto Hong Kong como Taiwán, tienen sistema capitalista, mientras que la China territorial, la China continental, es comunista, pero no deja ese terreno chino. Y a la hora que China decida intervenir en ese país, lo haría, pero no para invadir, sino para imponer, en este caso, o unificar lo que viene siendo el régimen político. Es decir, que no es comparativo de ninguna manera la región china con Taiwán con la región ucraniana rusa. Espero que este análisis haya sido de interés. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. Nosotros vamos a intentar que este canal llegue lo más lejos posible, haciendo análisis variado, tanto de política internacional como de políticas domésticas, República Dominicana y también en Europa. Y como no, un abrazo fuerte para la comunidad dominicana residente en Estados Unidos, que es la más numerosa que tenemos, y para todos y cada uno de ustedes. Ha sido un placer.